Bienvenidos a Entre Pliegues, espacio desbordante y efervescente en un territorio gobernado por el neofascismo, con ecos crueles que empiezan a tener sus réplicas. Sintonizamos una pausa disruptiva, disonante, transgeográfica de acciones en catarsis. Hagamos de este compos una celebración posible de pensar la práctica de performance, de arte de acción como campo de batalla. Decimos, sostenemos, declaramos, manifestamos el germen necesario para una revuelta colectiva. Hola, bienvenidos. Estamos grabando el día 15 de agosto a las 9:08 de la mañana. Mi nombre es Gal y hacemos esta invocación desde el arte de performance, arte de acción, arte, porque así andamos. Compartimos lecturas para poner en diálogo algunas ideas en relación a la materialidad, temporalidad y corporalidades presentes en las obras. Comenzamos. Hoy vamos a estar conversando e invocando a Regina José Galindo. Regina es artista de Guatemala, especializada en performance, siendo una de las mayores exponentes latinoamericanas de la disciplina en la actualidad. Además, es autora especializada en poesía. Su obra se caracteriza por su explícito contenido político y crítico, empleando su propio cuerpo como herramienta de confrontación y transformación social. Recibió el León de Oro a la mejor artista joven en la Bienal de Venecia en el año 2005 y el premio Príncipe Claus en 2011. Bueno, para comenzar quiero arrancar con un libro que se llama Cuerpos fuera de sí, de Victoria Pérez Royo, que también es de Documenta Escénica, la edición. Y en este libro, Victoria lo que propone es el análisis de dos artistas, toma dos obras como referencia de estos artistas y entre ellos está Regina Galindo. Y lo que trae un poco el libro que se sintetiza más o menos en el subtítulo que trae, eh, que es Figuras de la inclinación en las artes vivas y las protestas sociales. Entonces hace un análisis de las figuras, ya sea en manera horizontal o vertical, y cómo esto genera en la persona que expecta y despierta, digamos, otras connotaciones. Entonces, como estos cuerpos fuera de sí, eh, invita a eso, ¿no? A qué es lo que evocan esas figuras, ya sea de manera horizontal o vertical, dentro de la persona que está siendo testigo, o qué son las cosas, esas ideas o esas sensaciones que se empiezan a desprender a través de estas figuras en estas posturas, digamos. Bien, vamos entonces a comenzar con Cuerpos fuera de sí, de Victoria Pérez Royo. Y dice así: Regina José Galindo en su trabajo artístico a menudo se dedica al estudio minucioso de la situación por la que se siente afectada y a la condensación de sus elementos clave en torno a una imagen poderosa, icónica, que activa y encarna en su propio cuerpo. Quizás por ello sus piezas a menudo carecen de desarrollo y suelen asumir la forma de una acción simple que se repite de forma continua o que se sitúa en el tiempo detenido en una imagen, con el artista permaneciendo en una determinada disposición, expuesta a la mirada del público. Sus piezas suelen funcionar de acuerdo a dos operaciones. Una, la de evocar en su cuerpo otros tantos que han sido maltratados, desaparecidos, asesinados, como sucede en presencia. Otra es un gesto más radical. Presta su cuerpo para exponerlo a una violencia en parte parecida a la que otras personas, principalmente mujeres, sufrieron. Este es el caso, por ejemplo, de Quédate, pieza del 2016, en la que se coloca en el lugar de migrantes atacadas por la xenofobia, o en Himenoplastía, del 2004, en la que expone su cuerpo a la misma operación quirúrgica a la que someten niñas en la trata, entre otros muchos casos.
En varias piezas, como sucede en Presencia, ha desarrollado acciones en las que activa la figura de la mujer de pie, pero en otras la figura yacente es clave. Este es el caso de La siesta, del 2016, pieza en la que Galindo recuerda el número de violaciones diarias en Guatemala, la gran mayoría de las cuales no llegan ni siquiera a denunciarse. Muchas de ellas se realizan mediante sumisión química, introduciendo un sedante en la bebida de la víctima para luego abusar de ella sin que oponga resistencia. La acción consiste, en este caso, en que Galindo toma un hipnótico de este tipo y se duerme para ser despertada violentamente por dos hombres que le arrojan cubos de agua fría. En esta pieza la artista se coloca en la posición de víctima que padece, pero también ha dispuesto su cuerpo en otras horizontalidades en las que no se lleva a cabo ninguna agresión sobre su cuerpo. En Estoy viva, del 2014, pieza en la que centraré el análisis de este capítulo, la artista yace anestesiada sobre una mesa blanca en un espacio que parece una morgue. Lo único que se le entrega al público es un pequeño espejito con el que se puede comprobar, acercándolo a su boca y dejando que su aliento lo empañe, que este cuerpo está efectivamente vivo. Esta acción de Galindo está reducida a unos mínimos. Con una actitud en apariencia pasiva, su cuerpo se presenta a la vista quieto y en silencio, sin hacer nada, en principio sin llamar a la acción ni articular ninguna reclamación de forma explícita. De nuevo, como en Presencia, aunque Galindo esté sola en la pieza, no es un cuerpo solitario. De igual forma que su silueta de pie en Presencia evocaba a tantas otras mujeres asesinadas, en este caso su cuerpo tumbado contiene muchos otros, vivos y no. Su cuerpo, así dispuesto, es una multitud. Este fragmento que les acabo de leer forma parte del capítulo número 3, que se llama Horizontalidades, y se titula, digamos, este primer texto con el que arranca este capítulo, Figuras yacentes. Me interesa remarcar acá algo particular, que lo que les traje para leer a continuación es un fragmento de una entrevista del 2020 en plena pandemia y después una charla que ella da en el 2019, o sea, un año anterior. Me parece súper interesante también situarnos en estas temporalidades para también visualizar lo recursivo que son los gobiernos de derecha. Cuando les lea creo que van a entender un poco más por qué traigo o de relieve esta información, teniendo en cuenta que Galindo siempre trabaja desde un lugar de denuncia y de visibilización de problemáticas sociales totalmente fuertes. Tiene como una carga súper crítica en su trabajo, y sus trabajos tienen también esa carga de shock muchas veces. Bien, entonces, haciendo esta pequeña aclaración, vamos a continuar con la entrevista que data del 27 de noviembre del 2020 con Lucía Escobar, que es periodista cultural en Guatemala. Recuerden que todo esto les dejo yo los links después en la descripción del video, que también les voy a dejar la página oficial de Galindo para que vayan viendo todas las obras, que se tomen ese tiempito si tienen ganas de poder navegar por las obras de Galindo, que tiene una obra súper extensa y muy interesante en este marco de lo que es la denuncia, la violencia de género, la migración. Sí, que por ahí son temáticas que atraviesan su hacer. Y dice así: yo era una chava de 24 años y mi descubrimiento era corporal, era físico, pero muy relacionado también con temas de violencia de género. Y lo que como una joven guatemalteca no podía evitar era darme cuenta de esta situación tan terrible que se vivía adentro y afuera de mis espacios cercanos.
Para la performance Un dolor en un pañuelo, yo había recolectado noticias de violencia de género durante más de un año, no para un performance, sino para escribir algún cuento o poema. Así que cuando Jessica Lagunas me invita a participar de este evento, que se llamó PAI, decido utilizar estas noticias para este performance. La forma era muy sencilla. Tomo como referencia una obra de Duchamp, en donde hay una mujer que solo se puede ver por un agujerito. Y hago una escena similar. El público solo me puede ver por un agujero en la puerta y se ven estas noticias proyectándose sobre el cuerpo de una mujer. Esta pieza pienso que cuenta 20 años de historia en el país. Hay un titular, por ejemplo, que cuenta 30 violaciones en 2 meses. Las cifras, los datos en el país han aumentado significativamente. Podremos pensar en 2 cuestiones. Una es la situación que se agrava día a día y la otra es que el sistema de justicia ha cambiado. Cuando hago el performance en 1999 no existía una legislación por femicidio en el país. Esta ley existe desde el año 2008. Es una de las legislaciones más fuertes y más poderosas a nivel mundial. No todos los países tienen la suerte de tener esta legislación. Lo que sucede en Guatemala, evidentemente, es que las leyes existen y todavía el sistema de justicia con sus operadores no están preparados para llevar a cabo y que esta justicia, para llevarla a cabo y que esta justicia no llegue a las mujeres. Lucía Escobar le pregunta: ¿cómo cambió tu vida como artista después de la pandemia? Cambió mi trabajo y cambió mi vida en todo sentido. Yo generalmente viajaba 1 o 2 veces al mes. Eso quedó en el pasado. Recuperé la palabra, recuperé el ejercicio de la escritura y de la voz. En este momento donde el cuerpo se vio transformado y se veía a través de una pequeña cajita, a través de las redes, pues el cuerpo se redujo a la voz y además la voz es una herramienta importantísima y poderosísima. Entonces, se me ha dado ese placer de poder recuperar el ejercicio de la escritura, el ejercicio de la soledad, de estar conmigo misma, enfrentándome a la palabra y al ejercicio de la voz. Muchas veces hablamos de cómo esta pandemia nos está alejando de la corporalidad, de la energía del tú a tú, del contacto físico, y tratando de rescatar la energía del cuerpo. Me parece que estos espacios de live, de entrevistas, son valiosas, importantes. Es decir, las redes se han convertido en este momento en el espacio público, así que este espacio público tenemos que retomarlo con nuestras armas, y si la voz es en estos momentos la única arma que tenemos, pues hay que hacerla valer. Así que estas pequeñas lecturas, entrevistas, son en estos momentos para mi performance en el espacio público. Hacemos una pausa muy pequeñita para invitarles a Entre Líneas Clínica de Obra, un espacio de acompañamiento para procesos artísticos en performance y artes visuales. La idea es explorar los pliegues del proceso creativo para abrir nuevas preguntas, generar tensiones y combinar reflexiones desde pautas de trabajo que vamos delineando de acuerdo a las materialidades, corporalidades que integran el proceso. Trabajamos de manera virtual y coordinamos juntos día y horario. Inscripciones y consultas a nuestro mail pliegues.entre@gmail.com o por inbox a nuestro Instagram, que es pliegues.entre. También les invitamos a revisar nuestro gabinete de servicios y nuestros fanzines, que están disponibles de manera totalmente gratuita. Toda esta datita la encuentran en nuestra bio, que está disponible en nuestro Instagram, ¿sí? Ahí tienen el acceso al Linktree y ahí tienen todos los clics que necesitan. Otra cosita importante que voy a aprovechar este momentito de pausa es lo de la playlist ñoña, que ahí es donde vamos sumando todos estos videitos, donde vamos haciendo estos pequeños extractos para los podcasts, de estas entrevistas, charlas, toda esta data que hay guardada en esta playlist. Esa playlist, como es solamente para la comunidad de pliegues, la vamos compartiendo en nuestras stories, así que tienen que estar atentos a nuestras historias
cuando compartimos el enlace, porque está solamente para que puedan ingresar aquellas personas que tengan el enlace, ¿sí? Así que esa data importantísima. Ahora volvemos a las lecturas. Continuamos. Esta es una charla que se denomina Cuerpo de Trabajo y tiene fecha el 12 de septiembre de 2019. Esto es un proyecto que presentamos con Federica Lapaglia en la Academia de España, que tiene que ver con el tema de la migración. Me imagino que conocen la historia de las caravanas de migrantes centroamericanos. La migración de Guatemala o del área centroamericana ha existido desde los 80. Desde los años de la guerra, pero el efecto de estas caravanas es reciente. Generalmente la gente viajaba con coyotes. Acá abro un paréntesis. Los coyotes, lo voy a definir como lo define ella dentro de la charla, son delincuentes que están entrenados para cruzar la frontera y lo que hacen es entrenar a un grupo de personas para poder cruzar la frontera. Y se les paga. Cierro paréntesis. Entonces, generalmente la gente viajaba con coyotes y necesitaba pagar grandes cantidades de dinero para hacerlo, versus estas caravanas que lo que han venido a hacer es darle una especie de oportunidad o puerta a las poblaciones más miserables. Son grupos de familia que deciden de un día para otro, que tienen muchos meses pensando en irse por las condiciones de hambre, pobreza o violencia o por muchas otras razones, y han aprovechado estas circunstancias donde se van grandes números de personas, entonces no necesitan pagarle a alguien y se han generado estos movimientos inmensos de personas. Esto empezó en octubre del 2018. Una de las características más importantes de estas caravanas es que al ser movimientos familiares viajan con las niñas. Y uno de los efectos más terribles de estas caravanas es que el gobierno de Estados Unidos con Trump focalizó en esta circunstancia tan terrible un punto de oportunidad económica. Lo que hace el gobierno de Trump es, a las pocas semanas, cuando empiezan a entrar estas caravanas y no logran frenarlas, abren una nueva legislación que es la separación familiar. Empezaron a separar a las niñas primero de 4 años y en la actualidad bebés desde los 0 meses. Se dice que en los albergues de los Estados Unidos hay más de 11.000 niños centroamericanos internados en centros de detención bajo custodia de la patrulla fronteriza. En estas instalaciones murieron 5 niños guatemaltecos. Acá abro otro paréntesis. Estos centros de detención son privados, por eso Galindo remarca lo de la oportunidad económica, porque el gobierno le paga, digamos, a estos centros de detención privados para tener retenides a estas niñas. Continúo. La campaña Missing Forever habla de ellos y del negocio rentable que existe detrás de esta cruel medida de separación familiar. La campaña fue colocada en distintos puntos de diversas ciudades de los Estados Unidos gracias al apoyo de decenas de voluntarios alrededor del país. Acá entonces quiero hacer una pequeña pausa, una pequeña reflexión que me interesa en la obra de Galindo, que si bien ella trabaja con el cuerpo, su propio cuerpo, también tiene como esta obra de Missing Forever y la que viene que es No violarás, que utiliza la palabra instalada en el espacio público, ¿sí? Entonces la palabra como otro cuerpo dentro del espacio público. Y me parecía como importante también remarcar esta otra operación o este otro proceso dentro de la performance. Diciendo esto, vamos entonces a este poema del 2012 de No violarás. Esta es una obra que se repite durante varios años y es esto, como les contaba recién, que son la instalación de este cartel No violarás en gran tamaño. Ella en la charla, porque este poema también lo está dentro de esta charla que les mencioné al principio, cuando iniciamos este segundo bloque después de la pausa,
que este cartel se instala en una avenida en donde ocurrían muchas violaciones. Y después de la denuncia de una periodista que se hace conocida porque es una periodista conocida en Guatemala, como que toma visibilidad pública el caso, empiezan a aparecer otras denuncias y lo que se sabe es que era un grupo de policías quienes cometían estas violaciones. Entonces este cártel se instala en donde ocurren estas violaciones. Es un cartel de dimensiones muy grandes, como los carteles que vemos en la ruta, por ejemplo, más o menos en esas dimensiones. Bien, y el poema dice así: hay un violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la B en la frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros, y nosotros lo abrazamos, lo presentamos, lo llevamos de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, con nuestras amigues, y cae bien. Le prestamos libros y los devuelve. Le prestamos plata y la devuelve. Le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña un trago, a 2, a 3. Espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros. Él solo da la verga, nunca da la cara. Muy bien, amigues, hasta aquí llegamos hoy. Esperamos que estas palabras reverberen y se transformen en herramientas, porque la batalla cultural es real y desde aquí, locas, revueltas, putas, trolos, feministas y piqueteres, levantamos trinchera. Antes de despedirme, quería hacer una pequeña reflexión. Por un lado, pedirles disculpas si escuchan algún ruidito, tac, 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 tac. Es que tuve un problema con el micrófono que grabo siempre. Entonces, bueno, tuve que volver a hacer esta grabación y estoy con unos auriculares y me muevo y el plástico del auricular no sé qué le pasa, se mueve y hace ruido. En fin. La reflexión que quería traerles antes de hacer un cierre, porque me parecía importante recapitular un poco en torno a lo que venimos presentando en estos podcasts, que es como esto, como les digo, en este pequeño mantra que tenemos de cierre, que es como una pequeña trinchera que intentamos levantar desde aquí. Es un poco esto que decía Galindo de volver a la palabra, de volver a la voz, y un poco en esto de volver a las palabras de otros, ¿no? Para poder encontrar ecos que nos impulsen a imaginar una nueva forma de caminar y accionar políticamente desde los lugares que cada uno habita y desea ocupar, porque siempre con sentimiento. Pero me parece importante traer palabras de personas que ya han vivido otro tipo de procesos similares, muy parecidos a este que estamos atravesando en nuestro país, traer personas como Galindo que están dentro de lo que es Latinoamérica y tienen problemáticas en cuanto a lo que es violencia de género y bueno, ahora con todo lo que es migración, en cuanto a las nuevas políticas de Trump, en esto que les decía, lo recursivo de la derecha y cómo sus movimientos y mecanismos cada vez son más severos en la medida que también eso va ganando espacio público, ¿no? En cuanto a las votaciones y demás de esta democracia. Lemebel dice democracia como que no, la democracia está un poco más pintada de lo que parece.
Nada, me parecía esto como interesante poder a través de esta misma voz traer otras voces que por ahí nos ayuden a esto, a imaginar una nueva forma de accionar política, que también es como algo que está muy presente en las nuevas filosofías o en estas nuevas pensamientos que están dando vueltas, que es la imaginación. La imaginación está siendo un componente súper importante en este momento para varios teóricos, filósofos y demás personas. Em, que bueno, la imaginación se ha vuelto como un componente importante para pensar en nuevas formas de, de accionar. Así que eso, no me extiendo más. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos la próxima.